Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo encuentro en el marco de Conversar, este ciclo de charlas de Sinergia Argentina. Hemos estado hablando con cooperativistas y mutualistas de distintas partes de la Argentina y queríamos cerrar esta semana con una entrevista al referente de la Confederación Argentina de Mutualidades en nuestro país, la máxima autoridad en este sector. Nos referimos a Alejandro Russo, a quien ya vamos a presentar. Algunos datos nada más que demuestran la importancia de este sector para la economía de Argentina y además lo sustancial que se transforma en este contexto de pandemia. Le aporta este sector al Producto Bruto Interno de la Argentina el 10%. Solamente entre el cooperativismo y el mutualismo hay cerca de 40 millones de asociados que reciben beneficios a lo largo y ancho del país. Algunos datos que, insisto, reflejan la importancia de la economía social en la República Argentina. En este caso vamos a conversar con Alejandro Russo, presidente de la Confederación Argentina de Mutualidades, y también desde hace algunos meses integrante del directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, gracias por recibirnos. ¿Cómo le va, Carlos? Muchas gracias. El agradecido soy yo en este caso. Bueno, sabemos que la agenda es apretada, a nivel nacional hay muchos temas que tratar, en un contexto además súper complicado, así que vamos a ir puntualmente a las consultas preparadas para esta conversación. Puntualmente, en principio, me parece que es interesante comenzar a hacer una evaluación respecto a la importancia que cobra la economía social a nivel internacional en este contexto de pandemia, ¿no? ¿Qué apreciación nos puede dar respecto de lo que importa, de lo que significa este sector para el mundo en este momento tan particular? Bueno, usted bien lo planteaba, es un momento muy particular. La pandemia nos ha hecho revisar todos los procedimientos, nos ha hecho revisar qué estamos haciendo para mejorar la vida de las comunidades, no solo en Argentina, sino en el mundo, obviamente, y donde las mutuales y las cooperativas toman un rol protagónico. En Argentina esto es una política de Estado, es muy claro al respecto, ¿no? Hay una política de Estado muy definida que, respetando al mutualismo y al cooperativismo, lo que está haciendo el Estado es respetar un vehículo, un canal para llegar más rápido y de una mejor forma a las comunidades. O sea, digamos que es por carácter transitivo este beneficio que se está dando. Lo propio ocurre en el mundo. La solidaridad es fundamental para poder llevar adelante esta pandemia. Vemos que, por ejemplo, en Europa el rol de la mutualidad es muy importante. Tal vez existe una concentración en un menor número de entidades, pero el número de asociados es muy grande, es muy grande. Por caso Francia, por caso España, por caso Italia, por caso Alemania. Y en América lo que estamos notando también que en gobiernos donde no reconocían este rol, hoy lo están reconociendo. Volviendo a Argentina, nosotros cuando asumimos el directorio del INAES, usted sabe que el INAES es un organismo que está conformado por 7 miembros, un presidente y 6 directores. Los 6 directores hay 2 por el Estado, 2 por el mutualismo y 2 por el cooperativismo. Hemos tenido recientemente la dolorosa desaparición de su presidente, Mario Antonio Cafiero. Y bueno, cuando asumimos, lo primero que dijimos es, hagamos un relevamiento de cuál es la capacidad que tiene el sector para enfrentar esta crisis. Sabíamos que lo estaba haciendo desde el vamos, ¿no? Las mutuales, las cooperativas en cada uno de los lugares donde se desenvuelven y lo que prestaban. Pero ¿qué capacidad tienen en este momento para enfrentar esta crisis? Y la sorpresa fue que de este reglamento surgió que mutuales que no producían bienes, hoy están produciendo alcohol en gel, están produciendo respiradores, están produciendo insumos textiles, como por ejemplo guardapolvos hospitalarios, sábanas hospitalarias. Hay mutuales que tienen una capacidad instalada muy importante en materia de hotelería, en materia de clubes, instalaciones deportivas, y están todas puestas a disposición de los municipios, de las provincias y por supuesto de la nación para ser hospitales de campaña. Yo tengo una fotografía que es muy gráfica, que a veces la compartimos, donde una mutual en Santa Fe, la de Club San Jorge, en su cancha de básquet, que es una preciosura, están puestas todas las camas
todas las camas preparadas para que Dios no permita y ante la eventualidad que se necesite ser utilizadas para hacer hospitales de campaña, ¿no? Entonces, digo, el mutualismo como el cooperativismo, por supuesto, que no ha cortado en ningún momento los servicios públicos, los servicios esenciales, han estado presentes en todo esto. Y eso se asume que es un desarrollo similar en muchos países, fundamentalmente de América y de Europa, ¿no? Ujú. Alejandro, ¿cómo encontraron el INAES? Porque hablando con algunos referentes de la economía social a lo largo del país, coinciden en que con el cambio de gobierno y además la incorporación de un gran componente de dirigentes de la economía social al directorio, algo que para muchos es histórico, lograron revertir un proceso que parecía, si se repetía la gestión de Macri, iba camino a la desaparición del INAES, sobre todo considerando incluso que en términos presupuestarios, si mal no recuerdo, para el 2020 se esperaban solo 30 millones de pesos para un organismo que tiene vital importancia en el desarrollo también de las economías regionales. ¿Cómo lo encontraron? No, quiero ser preciso en esto porque es importante. El INAES se nutre de tres fuentes, fundamentalmente. En el presupuesto me refiero, ¿no? Una fuente de ingreso es el aporte que hacen las mutuales, otra fuente de ingreso es el aporte que hacen las cooperativas, y otra fuente de ingreso es el que hace el Estado. A través de esos tres conceptos, el INAES tiene esencialmente tres vías de egresos que son importantes. Una son los gastos corrientes, otras son las inversiones, me refiero en bienes de capital y demás, y la otra es un recurso que tenemos como del Estado para dar apoyos financieros y subsidios. En el año 2019 el presupuesto que fue aprobado para el 2020 era de alrededor de 1.000 millones de pesos. En ese presupuesto, el 90% lo ponía el sector mutual y el sector cooperativo. Vale decir que es un organismo, si bien es un organismo autogestionado, no se tenía previsto que el Estado ponga plata para que ese organismo pueda funcionar, ¿correcto? El funcionamiento estaba dado esencialmente en el aporte que hace el sector mutual y el sector cooperativo. Con lo cual, en el 2020 los recursos que tenemos son los que se aprobó en el presupuesto del 2019 para el 2020 y son muy exiguos. Usted recuerde que el INAES tiene una dotación de personal muy importante, son gastos corrientes que se tienen que llevar a cabo y son importantes. Y en plena pandemia todo se agudiza, donde las mutuales necesitan más recursos, donde las cooperativas necesitan más recursos, fundamentalmente para pasar esta pandemia, sobre todo en las provincias del norte, en provincias donde están pasando una situación muy grave y muy comprometida. Digo esto porque es un tema que se ha revisado este año y en el presupuesto se ha aprobado, en el presupuesto que se ha desarrollado ahora este año para el 2021, se ha más que duplicado la dotación presupuestaria. Vale decir que estamos hablando de un presupuesto que va a estar en el orden de los 2.400 millones de pesos, o sea, 1.400 millones más que este año. Vemos que a lo largo del tiempo, paulatinamente en los últimos años, se fue reduciendo el porcentaje que aportaba el Estado. Hace 5 años atrás, el Estado aportaba un 50%, el sector un 50%, luego el Estado aportaba un 40%, el sector aportaba un 60%, hasta llegar a lo que nosotros hemos en este caso compartido con ustedes, que es un 90% el sector mutual y sector cooperativo y un 10% el Estado. Uh-huh. Hay dos datos importantes que se destacan dentro del universo de la economía social respecto de esta gestión del INAES. Primero es la conformación, que hay, como decías recién, un componente importante del sector de la economía social dentro del directorio. Pero por otro lado también la resolución de no hace mucho tiempo que reconoce la naturaleza jurídica de las organizaciones de la economía social y por ende la exención impositiva que las alcanza. ¿Son datos importantes? ¿Forman parte de hechos históricos para el sector? Yo creo que es muy importante su pregunta, Carlos. Usted sabe que las provincias, cuando adhieren a la ley de coparticipación federal, no pueden adherirla en forma restrictiva, vale decir, comparto todos los artículos menos tal o cual artículo. Adhieren en su plenitud, es una adhesión completa. Todas las provincias han adherido a la ley de coparticipación.
En la ley de coparticipación establece que las provincias no pueden cobrar ningún impuesto a las entidades sin fin de lucro. En este caso, usted sabe que las mutuales, las cooperativas, son entidades sin fin de lucro, con lo cual no podrían cobrarle ingresos brutos a estas entidades. En ese sentido, lo que hizo el INAES en su momento es emitir una resolución, donde los considerandos dejamos muy en claro en esa resolución los fallos que hay en este momento judiciales avalando esta decisión, no esta decisión, me refiero a esta situación, que a través de la ley de coparticipación se establece que no se pueden cobrar impuestos provinciales a las entidades sin fin de lucro. Y también, por supuesto, relatamos lo que establece la ley de coparticipación y relatamos lo que establecen las provincias en los distintos códigos tributarios. Lo que hacemos simplemente es, en la parte resolutiva, reconocer eso de los considerandos y fundamentalmente hacer las gestiones a través de los órganos locales de cada provincia para que la provincia adopte la decisión de dejar de cobrar impuestos de ingresos brutos. Creemos que es importante, yo creo que se ha puesto blanco sobre negro en este sentido, si bien la resolución no ha sido publicada aún en el boletín oficial, es una resolución que está vigente y fundamentalmente lo que hace es poner claridad en este sentido. Yo creo que hay casos que son muy interesantes en las provincias donde se está dispuesto a dejar de cobrarle ingresos brutos y lo que hay un proyecto en algunas provincias, reitero, donde ese importe que se pagaba ingresos brutos sería como un crédito que tiene la provincia y la mutual podría aportar a la comunidad otras cosas, otros servicios y tomarlo como crédito de esos ingresos brutos. O sea, que no se produzca una doble imposición en ese sentido. Con lo cual yo creo que se ha establecido un camino que me parece importante, pero sobre todo creo que en este caso lo que hay que hacer es construir un camino de diálogo con las provincias y el sector mutual y el sector cooperativo. O sea, que estamos convencidos que eso se va a llevar a cabo en algún momento, en algunas provincias ya lo han implementado, ese camino, y a partir de ese camino, con tranquilidad, sabemos que en este momento estamos en plena pandemia donde todos los recursos son escasos, los recursos que hoy maneja el Estado, los recursos que manejan las entidades mutuales, las cooperativas, pero seguramente a través del diálogo se puede llegar a un acuerdo para el año 2021, el 2022 y demás. En otros casos, hasta hay una propuesta de una gradualidad, o sea, no terminar hoy con ingresos brutos, sino establecer un margen de gradualidad, o sea que a partir del año 2021 se cobre solamente 2/3 de ese tributo, a partir del 2022 1/3 y a partir del 2023 se deje de cobrar. Pero bueno, son todas cosas que están en una mesa de negociación y son importantes para discutirlas, para debatirlas y que nadie se haga perjudicado. Bien. ¿Cómo encara la Confederación Argentina de Mutualidades este último trimestre de este tan particular 2020 y qué desafíos tiene previsto para el 2021? Bueno, nosotros como confederación lo que estamos tratando de hacer es de mantener eh, la relación que tenemos con nuestras federaciones, de mantenerlas permanentemente actualizadas. Nosotros teníamos un proyecto que era muy interesante, que es muy interesante, que es la Universidad Mutual. Cuando nosotros gestamos este proyecto, hablamos de la educación a distancia, y muchos decían, porque queríamos que llegue a todo el país y a un bajísimo costo. Y muchos decían, bueno, va a ser difícil instalar en la modalidad de educativa, formativa, esa herramienta, ¿no? La educación a distancia. Había pocas universidades que la estaban desarrollando y muchas veces el educando no se resiste a usar la herramienta de educación a distancia. Y bueno, desgraciadamente esta pandemia nos hizo reflexionar y ahora hablo favorablemente. Este tipo de herramientas hoy que se implementaron son imprescindibles y van a seguir después de la pandemia. Me refiero a la educación a distancia, donde los costos son mucho más baratos, mucho más económicos, donde va a poder acceder personas que era impensable que puedan acceder a través de estas herramientas a la universidad. Y en este caso la Universidad de CAM, la Universidad del Mutualismo, fue concebida fundamentalmente para hacer educación a distancia, ya desde sus inicios. Y esto nos demoró un poco la tramitación. Evidentemente estamos en plena pandemia, todo lo relacionado a la CONEAU y demás, o sea, nos demoró, nos está demorando obviamente,
la implementación, pero estamos seguros que cuando salga esta resolución, evidentemente va a ser un cambio en el sector mutual, porque vamos a poder llegar a todas las provincias, desde el norte al sur, al este al oeste, con una oferta educativa de calidad y muy, muy, muy económica. Usted sabe que nosotros no perseguimos el fin de lucro, con que cubramos los costos suficientes, y creo que va a ser un salto de calidad. Vale decir, van a salir profesionales, como salen de cualquier universidad, pero fundamentalmente con una columna, con un compromiso social, formados en el marco de la solidaridad, en el marco de la economía social y solidaria. El neoliberalismo ya se encarga de formarnos en las universidades hasta ahora. Lo que tenemos que tratar de hacer es formarlos en el otro marco, ¿no? En la economía social y solidaria. Bien. La última pregunta, Alejandro, y ya lo liberamos. Aquí tenemos en Chubut la particularidad de encontrar en los últimos tiempos, después de las últimas elecciones sobre todo, la incorporación también de dirigentes de la economía social a la política, del lugar donde se toman las decisiones, donde se definen las políticas de Estado. Hugo Schwemmer, de la Federación de Asociaciones Mutualistas de Chubut, integra la gestión municipal de Trelew, del intendente Maderna, puntualmente la Agencia de Desarrollo Productivo, una agencia clave para el desarrollo económico, la reconstrucción del tejido social, la generación de empleo genuino. Bueno, ¿qué reflexión le merece este tipo de acciones que llevan adelante desde la economía social, incorporándose a la vida política de una comunidad? Mire, en primer lugar, me parece excelente que se dé esa situación. Me parece excelente que hombres que trabajaron, que trabajan, que militan en la economía social y solidaria, hoy puedan tener un cargo en la función pública. Es impensable que no exista una alianza estratégica entre el Estado Nacional, los estados provinciales y los municipios. Usted sabe que, conforme el último relevamiento que hizo el INAES en junio del 2019, el 90% de los municipios de nuestro país hay una mutual y o una cooperativa. Fíjense en la presencia tan importante que tiene este sector en los distintos puntos de nuestro país. Y todos sabemos que cuando hay un problema, el primer mostrador donde la comunidad va a pedir ayuda, donde la mutual va a pedir contención, es en el mostrador de la municipalidad, en el mostrador de una mutual o en el mostrador de una cooperativa. Entonces, es impensable que no puedan trabajar en conjunto en este sentido. Y más cuando se ponen recursos humanos. En el caso de Hugo Schwember, es un trabajador nato en la economía social y solidaria y, por supuesto, está haciendo un excelente desempeño como funcionario municipal con el intendente Moderno. Así que, evidentemente, yo lo conozco al intendente, también sé que es incansable, o sea, trabaja muchísimo. Bueno, creo que es fundamental. Si usted me pregunta, y a modo de resumen, si lo veo bien, me parece excelente. O sea, son relaciones que no son excluyentes, al contrario, son roles que se tienen que trabajar desde el Estado, con la economía social y solidaria, y me parece que los resultados están a la vista. Alejandro, gracias por estos minutos para hablar de la tercera economía, como algunos la plantean, y por supuesto lo invitamos a sumarse al universo de Sinergia Argentina en todas las plataformas para seguir hablando de economía social, entre otros temas. Un abrazo grande y lo dejamos con el resto de la agenda, que sabemos que es mucho. El agradecido soy yo y a su disposición para que ustedes me necesiten. Muchas gracias, Carlos, muy amable. Un abrazo. Bien, y de esta manera cerramos una nueva semana aquí en Conversar, este ciclo de charlas de Sinergia Argentina, contenidos exclusivos para nuestro canal de YouTube. Estamos encontrándonos la semana que viene con nuevos contenidos, nuevas entrevistas con los protagonistas de la economía argentina. Los invitamos a ingresar a nuestro canal de YouTube, seguirnos, darle me gusta a los contenidos y activar la campana de notificaciones para no perderse nuevos contenidos. Será hasta cualquier momento.